¿Estás en la carrera de la rata o en el camino hacia la libertad financiera? ¿Alguna vez has escuchado este término? Esto hace una comparación de dos enfoques de vida diferentes. La carrera de la rata. Esta expresión hace referencia a una persona atrapada en un trabajo agotador y rutinario en búsqueda de riqueza material. Mientras que la libertad financiera representa la búsqueda de independencia económica y la generación de ingresos pasivos. En el libro El cuadrante del flujo de dinero, de Robert Kiyosaki, nos habla en que muchos de nosotros estamos atrapados en la carrera de la rata, trabajando arduamente para pagar nuestras cuentas y mantener el estilo de vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que puedes convertirte en un dueño de negocio o inversor exitoso en lugar de ser empleado? ¿Existe una forma de salir de esa situación? Kiyosaki presenta su teoría de los cuadrantes del flujo de dinero, donde representa las diferentes formas en las que podemos ganar dinero. Además, nos da consejos prácticos y estrategias para lograr ser dueños de negocios o inversores prósperos. Si quieres saber todos los detalles de este libro, quédate en este video. Parte número 1. La mayoría de las personas están atrapadas en la carrera de la rata. Hemos sido educados para creer que la clave del éxito es estudiar, tener un trabajo estable y esforzarse arduamente para cumplir con las responsabilidades. Aunque esto, en parte es cierto, hay que considerar otro punto, y es que muchas veces nos quedamos atrapados en una rutina laboral interminable. Robert comenta que muchas personas se vuelven esclavas de las deudas y apenas llegan a fin de mes para cubrir sus gastos. Lo que genera un ciclo en donde la gente trabaja en búsqueda de dinero para pagar sus facturas y obligaciones. Esto te mantendrá atrapado en la carrera de la rata y nunca alcanzarás la verdadera libertad financiera hasta que aprendas a pensar más allá. Debes aprender a cuestionar las verdades universales que se nos han inculcado y explorar nuevas formas de obtener ingresos. Es necesario cambiar la mentalidad y tener una visión diferente del mundo financiero. Busca formas de convertirte en dueño de un negocio o en invertir sabiamente para poder controlar tu propio futuro financiero. Es hora que dejes atrás la carrera de la rata y abras tu mente a nuevas posibilidades económicas. Parte número 2. Debes escapar de la carrera de la rata. La primera y más importante recomendación es invertir en educación financiera. Debes comprender los diferentes cuadrantes del flujo de dinero y el funcionamiento del sistema financiero. Esto te permitirá tomar decisiones informadas y estratégicas con tu dinero, sin importar la cantidad que tengas en este momento. En segundo lugar, las deudas son una gran carga que te atan en la carrera de la rata. Debes trabajar en reducir las deudas, especialmente las de alto interés, y evitar nuevas deudas. En caso de que tengas alguna, debes elaborar un plan para cancelarlas lo más pronto posible. En tercer lugar, debes aumentar tus ingresos. Si quieres escapar con más rapidez, tienes que idear la manera de generar ingresos mediante diferentes fuentes, de preferencia uno que te genere dinero mientras duermes. Esto puede lograrse mediante inversión en activos que generen ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones y bonos. Esto permitirá hacer que el dinero trabaje para ti, en lugar de tú trabajar por el dinero. Robert también recomienda crear un negocio propio. Si quieres alcanzar la libertad financiera, debes considerar la creación de tu propio negocio. Esto te dará un mayor control sobre tus ingresos y gastos y te brindará la oportunidad de trabajar en algo que realmente disfrutes. Debes tener una mentalidad de éxito y estar dispuesto a asumir riesgos calculados para lograr los objetivos. También debes estar dispuesto a aprender de los errores y a seguir adelante hacia la meta. Parte número 3. ¿Cuáles son los cuadrantes del flujo de dinero? ¿Y en cuál te deberías ubicar? Primer cuadrante. El empleado. Es alguien que trabaja para una empresa o persona que recibe un salario fijo por su trabajo, sin importar cuánto trabajo adicional realicen o la cantidad de beneficio que genere la compañía en la que labora.
El problema de este cuadrante es que el salario suele ser limitado y no existe mucha flexibilidad para crecer en términos económicos. Estos son perfiles como un trabajador en una tienda de ropa, un contador de una empresa o un profesor de una escuela. Segundo cuadrante. El trabajador autónomo. Es alguien que trabaja independiente, como un abogado, un médico o un consultor. A diferencia del empleado, el autónomo tiene más control sobre su tiempo y sus ingresos, pero también es responsable de su propio éxito o fracaso. En este cuadrante, el trabajador es su propio jefe y suele tener un margen de ganancias mayor. Tercer cuadrante. El dueño de negocio. Es alguien que posee un negocio que funciona sin necesidad de estar activamente presente. Esta es una estrategia que ofrece mayores oportunidades de ingresos y libertad financiera. El dueño de un negocio exitoso puede delegar las tareas y ver crecer su empresa de una forma que no podrías estando en los dos primeros cuadrantes. Cuarto cuadrante. El inversor. Es alguien que invierte su dinero en activos que generan ingresos pasivos, como bienes raíces, acciones o bonos. Esta mentalidad ofrece el mayor potencial de ingresos a largo plazo, pero también requiere de una buena disciplina, educación financiera y de una estrategia sólida. Los inversores suelen generar ingresos de forma automática y a medida que pasa el tiempo, sus inversiones van aumentando su valor. Como hemos visto, cada cuadrante representa una forma diferente de generar ingresos y ofrece diferentes niveles de libertad financiera. Según Robert Kiyosaki, las personas deberían ubicarse en el tercer o cuarto cuadrante para tener éxito financiero a largo plazo. Estos cuadrantes tienen la ventaja de poder generar ingresos pasivos y no estar limitados por el tiempo, como sucede en los dos primeros cuadrantes. Sin embargo, es importante destacar que no todos los negocios o inversiones son rentables y no es fácil lograr el éxito financiero de la noche a la mañana. Requiere de conocimientos, habilidades y una mentalidad empresarial adecuada. Es fácil caer en la rutina y seguir corriendo en la carrera de la rata sin siquiera darse cuenta. Pero si quieres lograr éxito financiero y tener una vida más satisfactoria, necesitas tomar acciones concretas para escapar de esta carrera. Y como hemos visto, la clave está en ser dueños de negocios o invertir en activos que generen ingresos pasivos. Sé que puede parecer una tarea difícil, pero si quieres alcanzar tus sueños, debes tomar riesgos y salir de la zona de confort. Recuerda que la carrera de la rata puede parecer cómoda y segura, pero al final del día solo te llevará a un camino sin salida. No te conformes con eso. Sal de esa carrera y atrévete a crear tu propio camino financiero. Siempre es posible cambiar el rumbo y construir una vida más plena. ¿Y tú, en cuál cuadrante quieres estar?